inducir hacia, en este caso, dificultades a nivel de lo que es el sistema integracional del cuerpo, ¿no? Vamos a poder observar específicamente en lo que es la parte de las funciones específicas de la parte de las articulaciones, ¿no? Específicamente los conceptos de articulaciones tenemos que entenderlos claramente, ¿no? Específicamente nosotros visualizamos lo que es el sistema muscular a partir de las funciones que se relacionan con lo que vendría a ser el sistema locomotor, ¿no? El sistema del cuerpo, integrado hacia lo que es directamente toda la serie de actividades de movimiento que se relacionan con las articulaciones. ¿Quiénes son los encargados de ejecutar estas funciones, ¿no? Motoras, específicas a nivel de los sistemas musculoesqueléticos? Pues, por ejemplo, tenemos el concepto de las articulaciones. ¿A qué se refieren las articulaciones cuando ejecutan estas funciones de activación, de cambio de postura, de movimiento? Justamente te dice que van a ser uniones, ¿no?, entre huesos y que van a ser las responsables del movimiento. Estos permiten el movimiento, pues en estas uniones de hueso, estas uniones óseas, va a encontrarse una serie de estructuras que permitirán que éstas puedan realizar ese desplazamiento, como es el caso de los ligamentos, de los cartílagos articulares, igualmente de lo que es los músculos, igualmente también lo que es todas las conexiones o anastomosis que permiten que ese funcionamiento se integre. Estos van a responder a lo que vendría a ser una función muy importante del sistema musculoesquelético, como es el caso de las contracciones. Es importante mencionar que estas van a tener una clasificación, una estructuración y una función determinada. Nosotros sabemos que los sistemas musculoesqueléticos van a trabajar en función al estado del músculo, al estado de la articulación. La fisiopatología es muy común en determinadas circunstancias, por factores que pueden afectar directamente tanto el aspecto fisiopatológico, tanto el aspecto degenerativo, las funciones y ejecución de un movimiento determinado, el estado funcional y musculoesquelético al cual estamos constantemente adheridos. Entonces, hay varios motivos por los cuales el funcionamiento muscular tiene y basa lo que vendría a ser su calidad, su función, su actividad, a lo que es la articulación. Específicamente nosotros trabajamos a nivel de sistemas musculoesqueléticos bien estructurados, que permiten que estos funcionamientos constantemente puedan variar de postura, puedan integrar a lo que es una función específica, propioceptiva del movimiento y adaptar constantemente el propio cuerpo a este. Cuando hablamos nosotros de estructuras articulares o articulaciones, hablamos de una serie de características que estos mismos van a tener. Específicamente nos referimos, por ejemplo, a estructuras articulares sinoviales. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de cartílago articular, que tiene unas características determinadas que permitirán que este funcionamiento muscular pueda ser adaptado. La adaptación del movimiento tiene mucha importancia con relación a lo que es la función articular. El movimiento podrá cumplir rangos articulares, podrá desarrollar funciones de cambio de posición, ayudará a lo que es segmentos funcionales para que estén estables durante el movimiento. Estas funciones van a ser muy importantes, pues permitirán estructurar una serie de actividades que el sistema articular en sí va a proveer. Igualmente va a haber factores que condicionarán estas funciones específicas a nivel de las articulaciones. Es decir, las estructuras que permitirán ese funcionamiento motriz están muy a la par con lo que es estructuralmente todo el sistema de movilidad y motricidad en las articulaciones. Por ejemplo, tenemos la función de los cartílagos articulares. Van a tener una forma de superficie lisa, resbalosa en el hueso, específicamente para permitir el deslizamiento. Permiten mantener separado entre huesos. Básicamente es importante esa separación. Igualmente va a haber un líquido sinovial a nivel de estas estructuras articulares, específicamente para evitar las fricciones, para evitar el desgaste acelerado de los cartílagos articulares y también otras disfunciones que limiten el movimiento, específicamente en la rigidez y específicamente también evitar lesiones.
Igualmente, como mencioné anteriormente, reduce las fricciones óseas o entre huesos. También va a ayudar a absorber los golpes, debido a que está en una sustancia líquida. Entonces, específicamente tenemos que entender que este funcionamiento va a ser muy importante para poder integrar estas funciones a nivel del sistema musculoesquelético. A nivel funcional, la estructuración del movimiento y la activación neuromuscular va a tener mucha importancia, pues este le permite activar lo que vendría a ser de conglomeración y activación neurofuncional, que se relacionan directamente con lo que vendría a ser la parte del movimiento, cumplir rangos articulares, funcionalmente adaptarlo. Nosotros sabemos que existe una biomecánica a nivel de lo que es la parte articular. Específicamente, esta biomecánica va a ser muy importante, pues permite que este funcione de una manera adaptativa. La función específica del sistema muscular va a tener mucha importancia para esta estructuración. Tenemos nosotros en cuenta que es fundamental lo que es la participación específica del sistema musculoesquelético. Por ejemplo, consideramos de que hay mucha importancia en lo que vendría a ser la parte de las articulaciones, la parte de las funciones, del movimiento también que pueda realizar. También vamos a considerar mucho a partir de lo que es la postura del propio cuerpo, una postura estructurada que permite mantener esta función. En la biomecánica muscular tenemos en cuenta la parte de la estructuración en las articulaciones, por ejemplo. Articulaciones a nivel variado que permitirán lo que vendría a ser una función angular en cada segmento. Por ejemplo, consideramos mucho lo que vendría a ser la función de potencia del músculo. Esta biomecánica muscular funciona en base a la estructuración que permite específicamente lo que vendría a ser la potencia muscular. Tiene un origen, una inserción, una función de acople a nivel de la parte central o la parte del vientre muscular, que nosotros también trabajamos específicamente al momento de ejecutar cierta actividad, cierto cambio de postura, cierta función a nivel del movimiento, ¿no? Entonces, vamos nosotros a poder entender que esta función a nivel del sistema musculoesquelético va a poder ejecutar estos cambios funcionales. Las angulaciones también están específicamente bien adaptadas. Se tiene que tener en cuenta el funcionamiento a nivel de lo que vendría a ser todo un componente estructural. Es decir, estas articulaciones están alineadas unas a otras, tienen funciones a nivel del movimiento, ¿no? Específicamente, cuando hablamos nosotros de sistema muscular, nos referimos a un orden, ¿no? La jerarquización de estas articulaciones y estructuras funcionales no se debe específicamente a lo que es la importancia de cada músculo, sino se debe a que todos trabajan en conjunto. Hay una función específica de trabajo en conjunto que se puede ver refleja en las funciones de las cadenas neuromusculares. Cuando hablamos nosotros de la biomecánica muscular, no nos referimos solo a un sistema muscular, sino nos referimos a toda una integración de componentes biomecánicos, es decir, que realicen la ejecución del movimiento, que trabajen en base a patrones de movimiento, a funciones de movimiento, en una motricidad bien adaptada, bien integrada ante lo que vendría a ser la capacidad del sistema para que éste mismo pueda ejecutar lo que vendría a ser contracciones musculares. Las cocontracciones musculares ayudan a participar a la fascia neuromuscular, que por ende va a ser una estructura que va a envolver de una manera amembranada lo que vendría a ser los segmentos musculoesqueléticos. Estos segmentos musculoesqueléticos ejecutan una función determinada, con un rango determinado, con una potencia muscular determinada, con un funcionamiento de adaptación determinada que va a ejecutar ante funciones que permitirán lo que es cambios de posición. Pero también se pueden ver afectadas debido a las estrictas normas funcionales que sus angulaciones le permiten adaptar. Es decir, la biomecánica se adapta a un movimiento, se adapta a una integración. Tiene funciones muy complejas que van justamente con el objetivo de reorganizar actividades de postura, de adaptar y coordinar específicamente la función del propio cuerpo en base al peso, en base a la fuerza, en base a estructuraciones, ¿no? Adaptativamente juega un papel fundamental dentro del ambiente postural.
La postura permitirá que estos se equilibren. El equilibrio a nivel funcional, a nivel postural, va a ser muy importante para que pueda ejecutar estas funciones específicamente en base a las cocontracciones, al propio movimiento que este mismo tiene. Regulariza lo que es la función específica del cuerpo, adaptan el movimiento ante lo que vendría a ser la capacidad funcional. Es decir, estas funciones van a cumplir una actividad determinada ante la propioceptividad adaptada del mismo para que pueda ejecutar al mismo tiempo una capacidad de equilibrio y que permita que éstas puedan mantener estable la postura en el propio ser humano. Y va a variar en esos cambios posicionales, pues sabemos que el centro de gravedad va a ser responsable de estas funciones a nivel orgánica, estructurante. Básicamente, la postura se mantiene gracias a las compensaciones de equilibrio que el sistema muscular muestra. Pues la biomecánica musculoesquelética es muy específica cuando habla de cambios posturales, integración articular. Los rangos articulares van a determinar mediante las fascias neuromusculares cómo estas estructuras se mantienen equilibradas una tras otra. Por ejemplo, si cargamos un peso mayor de lo normal, de hecho que va a repercutir sobre otras estructuras de tu cuerpo como tu columna, tu pelvis, deteriorará también la parte articular y las funciones de cadena se van a desvirtualizar. Es decir, va a ocasionar una descompensación, por lo cual el cuerpo hace lo posible para mantener estable el eje axial y mantener el punto de concentración del equilibrio corporal adecuadamente bien alineado. Incluso podría ocasionar alteraciones biomecánicas funcionales y también fisiopatologías de desgaste articular y deterioro muscular, debido a una sobrecarga magnánima que puede generar un desnivel muy, pero muy significativo. Es importante por ello tener en cuenta los sistemas funcionales a partir de qué se basan para que ejecuten esta función motora, ¿no? Porque tenemos básicamente una biomecánica bien estructurante, bien adaptativa al movimiento. La regularización del movimiento tiene como base fundamental lo que es la capacidad de los sistemas corporales. Estos sistemas tienen una biomecánica muy adaptada. Y aparte de ello, la integración que muestra al momento de ejecutar estas funciones se basa específicamente en un sistema de palancas corporales que se adaptan al movimiento. La motricidad tiene como base fundamental la participación de estas palancas posturales, un sistema corporal muy bien adaptado y relacionado a lo que es tres puntos fundamentales en el sistema musculoesquelético, como es el caso de la potencia, la resistencia y el apoyo. También se denomina el apoyo fulcro. Esto en la biomecánica se puede ver reflejo en las actividades posturales que ejecuta el movimiento y que permite compensar las funciones musculoesqueléticas del propio cuerpo, regulando capacidades estructurantes mucho más adaptativas, como por ejemplo a nivel de las potencias de integración, los apoyos o fulcro muy bien funcionales y estructurales al movimiento y relacionadas en cada analogía de movimiento que el mismo cuerpo va a ejecutar. Por las capacidades de movimiento y las funciones estructurantes que el sistema requiere, vamos a poner esta analogía en base a lo que es la capacidad del cuerpo para poder reaccionar ante una integración. La integración juega un papel fundamental dentro del trabajo terapéutico y requiere que éste adapte capacidades del movimiento muy integracionales y muy adaptadas hacia lo que es la función del propio cuerpo. La parte de lo que es la potencia siempre va a ser encargada de la maniobrabilidad muscular y la capacidad que éste tiene para poder cambiar de posición a través de la potencia de este mismo. Las cocontracciones permiten que esta función sea específica y regularice lo que vendría a ser las cadenas musculares en base a un componente de fascia que regule lo que vendría a ser cada movimiento funcional y cocontracción que este mismo requiere. Es decir, el trabajo del músculo no se basa solamente en una contracción individual, sino que viene como parte fundamental del trabajo de cadenas musculares, las cuales darán como resultado un funcionamiento de patrones que puede verse reflejo en los movimientos cotidianos. Es importante mencionar las capacidades de función que estas estructuras de palanca corporal van a mantener, y los puntos de potencia específicamente relacionados con los músculos se basan en lo que es el movimiento biomecánico. Tenemos una palanca conocida como la interapoyante, interpotente e interresistente.
Generalmente cuando hablamos nosotros de funciones de músculo, hablamos de potencia. Hablamos de resistencia como la capacidad del que ejerce el cuerpo opositor a estar en contra de la gravedad. Este puede ser un segmento, una articulación, el propio cuerpo. Y finalmente lo que vendría a ser la parte de lo que es la parte funcional o el apoyo, que sería específicamente la parte del fulcro o la misma articulación. Esto es muy importante para nuestro trabajo biomecánico, pues nosotros vamos a poder regular esta función de potencia en base al ejercicio terapéutico que programemos. La función más importante a nivel del sistema musculoesquelético es regular y equilibrar actividades posturales y funcionales. No es darle mayor potencia al propio sistema muscular, sino más bien adaptarlo a las diferentes capacidades del cuerpo para que regularicen en cuanto a su propio equilibrio. Entonces podemos observar definitivamente dentro del trabajo terapéutico que es muy importante el trabajo de lo que es los sistemas de palanca corporal. Específicamente nosotros vemos que estos van a adaptar el movimiento. Es muy importante por ello entender la fisiología funcional que tienen y que tienen básicamente una distribución específica en lo que es la biomecánica. Tenemos, por ejemplo, los tipos de palanca que se relacionan con lo que es cada función de movimiento, cada capacidad de cocontracción, como por ejemplo la de primer género. Pone como ejemplo acá la articulación atratoaxoidea. Vemos también lo que vendría a ser la parte del músculo del cuello como los extensores, que forman parte de la potencialización del músculo, específicamente el vientre muscular. También tenemos acá a lo que vendría a ser la parte de la estructura anterior del cráneo, anterior baja como es el mentón, que forma parte específicamente de la resistencia a nivel de esta palanca. La de segundo género tiene como característica principal el propio peso del cuerpo como resistencia, el punto de apoyo básicamente la estructura de la punta del pie, la articulación interfalángica y la parte del músculo gemelo van a ser las estructuras de potencia del propio músculo. La potenciación a nivel del músculo, sistema articular y sistema musculoesquelético funcional se basa específicamente en la cocontracción que este mismo músculo gemelos gastrocnemios va a poder ejecutar. Estas funciones van a ser muy específicas al momento de ejecutar cierta actividad funcional. Con ello no nos dice que va a ser solamente aislada, sino lo contrario. Va a poder ayudarse mediante lo que es la capacidad de cadenas neuromusculares a poder regular y aparte de ello la propia fascia que permitirá que éste estructure una cocontracción muy específica ante el movimiento. Esta representa la tercer género o la palanca justamente relacionada con los puntos potenciación, el punto específico de resistencia y el punto de apoyo, estructurados como al igual de las anteriores palancas, específicamente en el miembro superior. Por ejemplo, consideramos el músculo bíceps como el punto de potencia, el vientre muscular de este mismo, la resistencia a nivel del segmento de la mano y el punto de apoyo, la articulación del codo. Entonces estamos hablando nosotros de que hay un sistema integracional de estas palancas, cada uno analógicamente relacionados con una biomecánica muy bien estructurada, en base a lo que es potencialización del músculo, en base a la regulación del movimiento. Cada una de ellas tiene un esquema que va a permitir que funcione adaptativamente. La integración de estos mismos regula que este movimiento sea organizado. Si es que hay un desnivel a nivel de la función específica del propio cuerpo o la regularización funcional, entonces va a desequilibrar lo que son los sistemas corporales y de adaptación.
tiene que haber una regularización específica para que este mismo pueda tener un resultado adecuado, integrando lo que vendría a ser funciones diversas a nivel de lo que son los sistemas musculoesqueléticos. Entonces, si hablamos nosotros de capacidad de movimiento, de funcionabilidad, de regularización estructurante, de capacidad propioceptiva también, que va a poder mantener estable el funcionamiento adaptativo en el propio cuerpo, entonces vamos a tener que regular lo que es la capacidad del movimiento para que esta misma pueda integrar funciones. Entonces, cada función se ve refleja en la capacidad musculoesquelética que el mismo sistema va a dar como respuesta. Pero este tiene que funcionar adecuadamente. Nosotros en la parte de la fisioterapia siempre vamos a tratar de poder regular ese equilibrio. La fisioterapia en sí, más allá de solo el ejercicio, tiene como función principal regular esa coordinación funcional y de adaptación del cuerpo. El sistema musculoesquelético es un sistema bien adaptable, que da respuestas positivas siempre y cuando nosotros trabajemos a partir del requerimiento que el propio esquema corporal va a demandar. Hay una función muy importante a nivel del sistema musculoesquelético que es el reequilibrio funcional de las cadenas musculares. Trabajan todos en base a este funcionamiento de cadenas. La estructuración permite que regule las contracciones hasta que pueda dar como resultado justamente una actividad de patrón. El patrón de movimiento conocido por las actividades motoras de la vida diaria, funcionales, que adaptan cada movimiento hacia lo que es una integración, que regularizan lo que es funciones en base a ello. Para eso nosotros tenemos métodos evaluativos, métodos de regularización y de anatomía palpatoria. Esta organización de movimiento y anatomía palpatoria va a tener una repercusión muy importante para nuestro trabajo terapéutico. Pues nosotros vamos a poder considerar específicamente el área en el cual se encuentra afectado nuestro sistema muscular, nuestra adaptabilidad por cocontracción o regularización también de este mismo. La regularización específica del sistema musculoesquelético se basa específicamente en ese funcionamiento. Si no fuera específicamente por la capacidad del propio sistema para que adapte la capacidad propioceptiva, la motricidad, la función de cambio de postura, entonces va a haber mucha dificultad para que éste pueda ejecutar una función equilibrada. Entonces nosotros, mediante la anatomía palpatoria, vamos a poder determinar las diferentes áreas, funciones, a la cual el sistema adapta la capacidad del movimiento. La capacidad de movimiento es muy importante para este sistema. Regularizador también de esquemas corporales, de adaptabilidad funcional, de integración de cambios de posición, de integración motriz también que este mismo va a regular, haciendo propiamente una función específica ante las capacidades del propio cuerpo para que regularice esta misma. La regularización funcional a nivel del sistema musculoesquelético va a ser parte fundamental para que esta misma pueda ejecutar una evaluación generalmente muy convincente ante la función específica del cuerpo. Importante mencionar que hay que regular esta evaluación palpatoria mediante lo que es el conocimiento de anatomía y también la función específica de cada segmento, tanto partes blandas como partes óseas. En estas podría entrar lo que vendría a ser el reconocimiento de músculos, de tendones, de ligamentos, de estructuras óseas también cartilaginosas, las cuales vamos a poder palpar y evaluar. Esta evaluación juega un papel fundamental dentro del trabajo terapéutico, para que nosotros podamos tener muy en claro qué funcionamiento requiere el sistema para que adapte nuevamente el equilibrio. Entonces, ese equilibrio que nosotros llegaremos a dar mediante lo que es la terapia se basa específicamente en una regularización del tono, en una participación constante del sistema musculoesquelético que regularice contracciones, que permita ayudar en facilitar lo que vendría a ser los cambios de postura y regular el equilibrio de descargas funcionales, ¿no? Descargas de peso propiamente, tener en cuenta los componentes de cada una de las palancas musculoesqueléticas y biomecánicas que regularizan cada capacidad de movimiento, como es el caso, por ejemplo, el punto de apoyo, punto de resistencia y el punto específico de potencia, que vendría a ser parte del sistema muscular y su capacidad para contracciones, capacidad para movimientos, para regular funciones a nivel del sistema musculoesquelético. Entonces, vemos la capacidad funcional dentro de las estructuraciones que el sistema va a regular
Y definitivamente nosotros tenemos que considerar como importancia básica lo que es el funcionamiento de las articulaciones. Las articulaciones estructurales van a tener como punto principal de funcionamiento lo que vendría a ser la capacidad del movimiento, las descargas de peso, las estructuraciones de función, de motricidad, van a jugar un papel importantísimo para ese trabajo funcional del sistema musculoesquelético. Regularizador también de capacidades estructurantes, de capacidades integradoras, ¿no? Esta capacidad integradora del sistema muscular adapta que cada función regularice lo que es la capacidad motriz para que pueda tener como buen resultado un funcionamiento integral, ¿no? Ese funcionamiento integral se basa en lo que es el movimiento, se basa en lo que es la regularización de este mismo. En capacidades funcionales tiene un papel importante. Las articulaciones, por ejemplo, van a poder formar parte de este sistema, que es un sistema biomecánico. Por ello, se dice que dentro de lo que es la capacidad del propio cuerpo para regular su estado de funciones, de regularización, de contracciones, es importante poder trabajar en base a lo que es un sistema de cadenas neuromusculares, al tener en cuenta que estos regularizan la función propioceptiva, de cocontracción, la función también específica a nivel de los músculos, porque un sistema muscular se adapta a lo que es los cambios posicionales. Tiene mucha mayor capacidad del propio cuerpo para que regularice estados de articulaciones que en este caso no se encuentran muy favorecidas con el equilibrio. Por ejemplo, a nivel de las enfermedades articulares, las enfermedades de deterioro articular, de disfunciones degenerativas, van a tener como base fundamental todo el sistema de cadenas para poder regular el movimiento. ¿Por qué se dice eso? Porque muchas veces ponemos énfasis de una manera equívoca hacia la parte articular o la parte de la articulación, cuando realmente el sistema de cadenas musculares nos dice que a partir de un equilibrio de cadenas y el sistema musculoesquelético en función al movimiento, se va a poder regular lo que vendría a ser las disfunciones o descompensaciones que el propio sistema esquelético muestra ante la capacidad motriz que este mismo puede tener. Es decir, si hay una artrosis, osteoporosis, osteopenia, un desgaste articular, pseudoartrosis, la mejor forma de poder contrarrestar ello es manejar que la cadena neuromuscular funcional pueda estar tonificada. Es decir, si es en la rodilla, los músculos tanto agonistas como antagonistas de flexión de rodilla, de extensión de rodilla y también de movimientos de acople, tienen que estar regulados por una buena masa muscular, es decir, ganar fuerza a nivel del músculo, realizar contracciones isométricas, las cadenas neuromusculares van a poder responder. Tal es el caso que si es que hay un deterioro muy constante a lo largo del tiempo, la musculatura periférica y funcional que permita darle un apoyo estructurante al sistema de cadenas no va a poder, digamos, traducir lo que es la degeneración del sistema muscular como una afección que podría generar limitaciones en diversas partes de las cadenas musculares, sino se especifica en una zona que va a estar resguardada por sistemas musculares bien adaptados, volumétricos, que tienen mayor fuerza, que pueden ser más estables también, porque al estabilizar un sistema articular y muscular no solamente estabilizamos a la articulación propiamente y al músculo, sino también ligamentos, sino también estructuramos lo que es tendones, estructuramos cartílagos articulares, que mejore lo que es su funcionamiento organizacional en base al movimiento. Y la regularización tiene como base fundamental ese trabajo. Ese es el trabajo de la regularización de la fisioterapia. Estructurar adecuadamente funciones de movimiento, adaptativas, específicas, regularizantes también, que estructuren adecuadamente las capacidades del cuerpo para que éste mismo pueda dar como resultados positivos, reorganizables, estructurables, lo que es el sistema musculoesquelético. En función a este movimiento, la capacidad del propio cuerpo va a tener como base fundamental la propioceptividad, la regularización estructural que este sistema va a requerir para que pueda ser muy adaptable a funciones específicas que regularicen posteriormente el movimiento. Las cadenas neuromusculares, por ejemplo, van a ser muy importantes a nivel de este sistema. Una cadena neuromuscular regulariza lo que es esas funciones, adapta lo que es el movimiento al propio sistema del eje corporal, adapta lo que vendría a ser la capacidad del movimiento y es muy regularizable al mismo tiempo. A nivel de diferentes sistemas de adaptación, de integración funcional, como mencionamos bastante nosotros dentro de la parte de la biomecánica, dentro de la parte de la fisioterapia,
que básicamente nuestro sistema de trabajo, la metodología que se utilizó, se integró a lo largo del tiempo, la estructuración de funciones que regulariza lo que es la capacidad del cuerpo, siempre ha tenido como base fundamental dos aspectos importantísimos que todo estudiante de la carrera de fisioterapia debe conocer y todo participante de las áreas de salud también debe tener muy en cuenta, como es el caso de la cintura pélvica y la cintura escapular. Estos dos componentes van a ser fundamentales para el trabajo terapéutico, principalmente porque tienen como base de sustento la capacidad de poder interconectarse mediante la columna vertebral y poder trabajar la musculatura tanto en miembro superior como miembro inferior, regularizando lo que es la capacidad de descarga, de funciones, de contracciones, de articulaciones, tanto de la cintura escapular como de la pélvica. Estamos trabajando en equilibrio del propio cuerpo. Y el eje central a nivel de la zona axial relacionada con la columna puede dar fe de ello, ya que habiendo una buena distribución muscular, una buena capacidad integral articular, un buen sistema de adaptación intercinturas, tanto escapular como pélvica, como es el caso de la adaptación de los músculos paravertebrales, para mantener erguido el cuerpo, va a tener una función importantísima dentro de este trabajo. Básicamente, estos movimientos van a poder ser estructurantes a nivel de diferentes sistemas articulares, que específicamente nos permite dar un diagnóstico adecuado. Es más, se utilizan para todo tipo de abordaje terapéutico. No solamente se especifica a la biomecánica, a la traumatología o reumatología, sino también podemos trabajarlo en neurología, podemos trabajarlo también en pediatría, trabajar en lo que es orden postural, higiene postural, terapia ocupacional, terapia organizacional de la postura. Entonces, relacionamos que hay una capacidad del propio cuerpo integral para que pueda dar funciones a lo que son los sistemas estructurales. También por ello mismo se dice que un desequilibrio a nivel de la cintura escapular, en el cual implicaría contracturas musculares, dolores articulares, disfunciones del movimiento, sería muy importante trabajar en base a la capacidad del propio sistema para que adapte constantemente esas funciones. Es decir, funciones de cadenas, porque en la parte de la cintura escapular se encuentran varios músculos. Entre ellos vamos a considerar supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, subescapular, el manguito rotatorio, la propia articulación, los movimientos acoplados de sinergia de los músculos que están periféricos, ¿no? Los músculos serratos, por ejemplo, serratos mayores, los músculos trapecios, todos ellos se correlacionan directamente con la cintura escapular. Si bien es cierto, no se encuentran dentro, pero se encuentran periférico y muy cerca, y es incluso un origen de inserción para ellos. Entonces, es muy importante que estas cadenas funcionales realmente tengan resultados propositivamente adaptables para el movimiento y están constantemente bien estructuradas ante las funciones de cambio de postura, de regularización de funciones específicamente. Entonces, al haber esta capacidad del propio cuerpo y esquema corporal, se basa en lo que es una función muy estructurante y adaptable para el movimiento. Es una función que el mismo sistema de adaptación integracional va a poder regular, va a poder estructurar adecuadamente y va a poder integrar. Una integración funcional en base a estas capacidades de movimiento van a basarse específicamente todas las funciones del propio cuerpo, del propio sistema, de la regularización específica que este mismo puede requerir. Y capacidades estructurantes que el sistema de adaptación va a poder manejar a partir de esquemas corporales. Los esquemas corporales juegan un papel fundamental dentro de este trabajo terapéutico y regularizan lo que sean las funciones para que puedan tener mucha mayor capacidad del movimiento y estructurar adecuadamente la capacidad del propio cuerpo. En este caso, los cambios posicionales, la regularización de funciones, todo ello se va a adaptar en base a esta capacidad funcional. Específicamente, nosotros a qué nos vamos a referir ante estas funciones articulares y estructurantes del sistema. Justamente la estructura escapular o conceptos básicos, vamos a considerar lo que vendría a ser movimientos y un conjunto de estructuras óseas y articulares. Ayudan a movilidad del miembro superior, o también llamado el tren superior. Es importante por ello trabajar en base a lo que es las funciones de los músculos y de las estructuras periféricas a este, como es el caso de la articulación external, como es el caso de las articulaciones
a nivel de las costillas, a nivel del hueso húmero, y cada uno se reestructura para que pueda dar un resultado adecuado a ese movimiento. El ejercicio terapéutico en sí va a tener como base estabilizarla, regularla, equilibrarla y evitar que vaya a producirse adherencias, porque estas adherencias van a poder impedir y limitar el movimiento específico en el propio cuerpo. El propio cuerpo requiere que este movimiento se regularice en función a las contracciones, en función al mantenimiento funcional y propioceptivo del cuerpo, regularice lo que es esquemas corporales también, porque va a adaptar constantemente estas funciones. Y si son muy regularizables, muy adaptables al movimiento, entonces van a tener resultados óptimos, pues regularizarán lo que son funciones propioceptivas a nivel de esquemas corporales, regularizando capacidad motriz para que esta misma pueda resultar específicamente bien integradora ante esta función. El movimiento juega como un papel fundamental para este trabajo y también permite que los esquemas corporales regularicen cada una de las capacidades del cuerpo para poder integrar adaptativamente estas funciones específicas. La regularización del esquema corporal va a dar como resultado adaptativo la integración del propio movimiento, la integración de ejes, de funciones, estructurantes también del movimiento y que adapten la capacidad del propio cuerpo para que pueda ganar función específica ante este mismo. Salvo en funciones de la adaptación, como es el caso de enfermedades neurológicas, los sistemas musculoesqueléticos pueden responder a una actividad voluntaria en base a lo que es la función de cadenas. Es decir, las cadenas neuromusculares regularizan esa capacidad del propio cuerpo, integran lo que vendría a ser funciones específicas adaptativas y también van a regularizar lo que vendría a ser la capacidad de las cadenas neuromusculares a poder funcionar adecuadamente. Las cadenas neuromusculares tienen también ese papel de poder equilibrar el sistema muscular y adaptar lo que vendría a ser la capacidad del cuerpo para tener una funcionalidad muy integradora. Entonces, vemos también que las articulaciones específicamente se relacionan de una manera directa, ¿no? Encontramos lo que vendría a ser la parte anatómica a nivel de la escápula, como por ejemplo las articulaciones acromioclavicular, la parte de la apófisis coronoides, encontramos básicamente estructuras musculares como, por ejemplo, el subescapular, los orígenes del bíceps braquial, tanto cabeza larga como cabeza corta, la estructura del hueso húmero y el manguito de los rotadores, ¿no? Formado por supraespinoso, supraescapular, redondo menor, infraespinoso, ¿no? Básicamente, acá no se ve el infraespinoso porque está por la parte posterior y también encontramos lo que vendría a ser las zonas de la propia articulación. 5 articulaciones bien definidas, ¿no? Tenemos la glenumeral, escápulo-torácica, acromioclavicular, subdeltoidea, y también tenemos justamente la parte relacionada con tóraco-escapular. Tenemos también lo que vendría a ser las partes integracionales de lo que es la función, el movimiento, cómo ésta valora lo que es el movimiento normal ante funciones específicas y propioceptivas, ¿no? Adaptando lo que es la capacidad del cuerpo para que este mismo se equilibre. La parte de la postura tiene como base fundamental lo que es el funcionamiento de estas cadenas neuromusculares adaptadas al movimiento y a la función específica que regulariza lo que es la actividad de cadenas neuromusculares. Las cadenas neuromusculares también juegan un papel fundamental dentro de ese trabajo terapéutico. Regularizan la función propioceptiva del eje corporal y también adaptan lo que es la capacidad del movimiento, ¿no? Esta adaptación de movimiento juega un papel importante también dentro de este trabajo terapéutico. Regula también lo que es la capacidad del cuerpo para que éste mismo pueda desarrollar funciones. La propioceptividad es un factor muy importante para nosotros, pues nos permite a nosotros activar cadenas que estarán relacionadas con lo que es el movimiento del propio cuerpo. Entonces, regularizando la cintura escapular, evitando que se adhiera, porque las adherencias justamente generan las retracciones musculares, generan también lo que es la poca capacidad del sistema muscular para cambiar de posición, para poder cambiar de cocontracciones, de funciones a nivel del movimiento. Cada función del propio cuerpo va a regularizar estas cadenas para que puedan ser adaptables hacia ella misma. Y esta regularización del eje corporal, de las funciones de capacidad motora, van a relacionarse específicamente con lo que son esquemas de función corporal, esquemas estructurantes que regularizan cada una de ellas. Esta función, mientras más adaptada sea, va a permitir que este funcionamiento pueda
generar lo que vendría a ser capacidades de movimiento, capacidades estructurantes, capacidades funcionales, y que van a estar relacionadas hacia lo que es la capacidad motora del cuerpo. Entonces, regularizando estas capacidades, nosotros vamos a poder tener como resultado adecuado lo que vendría a ser una manipulación funcional. Vamos a trabajar movilizando la parte de lo que es los segmentos corporales dentro de terapia manual para poder regularizar esas funciones. Por ejemplo, romper adherencias, porque las adherencias generan retracción, dificultad de funciones, el movimiento va a estar limitado, la contracción muscular va a ser dificultuosa, ya que una contracción requiere que los sistemas adapten el movimiento y regularicen funciones propioceptivas. Sin embargo, al generar una oposición funcional de movimiento motrizmente desadaptada, no va a poder regular lo que vendría a ser la función normal del cuerpo. Entonces tiene que estructurar adecuadamente una función adaptativa hacia la propiocepción. Habiendo una propioceptividad muy estructurada, muy funcional para esta misma, se regulariza constantemente ante cambios posicionales, ante movimientos propioceptivos, regularizantes también para que puedan funcionar adecuadamente, integrando lo que vendría a ser funciones ante la capacidad motora que este esquema corporal requiere. Entonces va a haber un esquema muy importante a nivel de las adaptaciones, a nivel de las regularizaciones funcionales, a nivel de lo que es la capacidad del propio cuerpo para poder estructurar adecuadamente esta función. Va a tener como capacidad principal la capacidad del propio eje corporal, de la regularización de funciones específicas y también va a poder adaptar la función de la descontracturalización para poder dar funcionamiento adaptativo. Si un músculo contracturado también reprime lo que es la parte de cadenas, el movimiento no está bien estructurante, no está bien adaptado. Tiene que regularizarlo. Y esa regularización viene como base funcional para el trabajo propioceptivo, estructurante que este mismo requiere, regularizador del propio eje corporal y de las funciones constantes que el sistema va adaptando. Entonces, observamos la parte fisiológica anatómica a nivel de las articulaciones, ¿no? Observamos la escápula, cómo se encuentra adherida, cómo se encuentra funcional, ligamentaria, tiene también estructuras tendinosas, las articulaciones, ¿no? Entonces, en la biomecánica, la función de movimiento a nivel escapular va a tener como puntos principales la rotación interna, la rotación externa, que es la escápula hacia afuera, los ángulos inferiores escapulares mirando hacia afuera, también va a tener elevación, también va a tener depresión, ¿no? Entonces, básicamente, estas estructuras funcionan en base a lo que es la esquematización del cuerpo, la esquematización estructurante que este mismo sistema va a requerir para que pueda adaptar al movimiento propiamente. Específicamente, es muy importante esta función, por eso se dice que el sistema muscular va a tener como funcionamiento específico la capacidad del propio cuerpo para regular lo que vendría a ser capacidad de funciones, capacidad estructurante, capacidad adaptativa de este mismo sistema y que pueda dar como resultado específicamente toda la capacidad del propio esquema corporal para que regularice funciones. Entonces, este esquema corporal va a requerir constantemente que haya capacidad del propio cuerpo para poder realizar estos cambios posicionales, esta mejora en los rangos articulares, preparar el esquema corporal para posteriormente trabajar nosotros específicamente desde un punto de vista ya analítico biomecánico lo que es la función del sistema musculoesquelético. Cuando entramos en etapa de fortalecimiento, por ejemplo, es un papel muy importante el que requiere el sistema muscular. Adaptar la capacidad del cuerpo para que éste mismo pueda responder ante funciones específicas corporales. Regularizantes también en los esquemas de función, ¿no? Porque va a estar específicamente bien funcional a nivel de lo que es la capacidad del cuerpo. No, la capacidad del cuerpo o sistema tiene como base el funcionamiento de adaptación. Hay una capacidad muy importante a nivel del sistema musculoesquelético y que se basa específicamente en la capacidad del cuerpo para regular estas actividades. Las funciones más importantes que el esquema corporal regulariza ante funciones propioceptivas, por ejemplo, es la parte de la alineación funcional, en base a lo que es la participación de diferentes estructuras musculares que ayudan que estos sistemas estén regularizables, ¿no? Las cadenas musculares juegan un papel importante también en esto. Por ello decimos que es muy importante que la parte de los sistemas de adaptación, de regularización de las cadenas, de estructuración,
de mejora en el funcionamiento puedan adaptar mucho más la capacidad del propio cuerpo para que estos mismos puedan trabajar específicamente en base a su funcionamiento propioceptivo, ¿no? Entonces, esta propiocepción. ¿cómo están compuestas las cadenas miofaciales? Entonces, básicamente, lo que nosotros trabajamos en lo que es el funcionamiento propioceptivo, regularizador, adaptativo, van a ser la capacidad de las cadenas musculoesqueléticas para que puedan dar un funcionamiento integral a estas mismas, ¿no? La regularización de cadenas musculares van a poder estar estables en base a lo que es ese funcionamiento, ¿no? Y si nosotros trabajamos en base a lo que es el movimiento, definitivamente para nosotros va a ser muy importante considerar una función muy específica ante lo que es la capacidad de estas cadenas neuromusculares, ¿no? Buscamos nosotros siempre que haya la capacidad del esquema corporal para que regularice estas funciones a nivel de lo que es la propioceptividad, ¿no? Y la propioceptividad juega un papel también fundamental acá, porque reconoce el esquema corporal en base a estas cadenas neuromusculares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad del propio cuerpo que tiene para que pueda regularizar esta capacidad de movimiento, esta capacidad específica al poder ayudar a los sistemas mucho más adaptados e integrados a lo que es la capacidad funcional? Es muy importante por ello entender que esta funcionabilidad de lo que es el esquema corporal va a tener como base fundamental ese trabajo terapéutico. Entonces, es importante entender lo que es la capacidad de las cadenas neuromusculares para que pueda regularizar cada función específica. Y vamos a verlo a continuación en un pequeño videíto. Generalidades del sistema muscular. Vamos a conocer hoy lo que es el músculo, cuál es su estructura y cuál es su disposición. Este es un video en que ustedes deben conocer de manera básica para poder entender el estudio anatómico posterior. Muy bien, vamos a comenzar primero hablando o conceptualizando lo que es un músculo. ¿Qué es un músculo? Bueno, clásicamente usted busca el concepto de músculo y le va a decir que un músculo no es más que una estructura que tiene la capacidad de contraerse y con esa contracción generar un movimiento. Sin embargo, cuando ya usted se adentra en el estudio de los músculos, va a ver que generalmente este concepto se aplica a la mayoría de los músculos, pero no todos los músculos tienen la función de mover a alguna estructura. Hay unos músculos que pueden tener otras funciones, como de fijar o de evitar más bien que se muevan estructuras, pero no siempre ellos van a ser generadores de movimiento. Sin embargo, la gran mayoría sí entran dentro de este concepto. Usted ve la imagen y ve cómo estos músculos se están contrayendo, en este caso para poder lograr la masticación. Ahora, etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra músculo? Eso es una palabra de origen latín. Está conformada por dos raíces. Una primera raíz que es mus, que significa literalmente ratón, así como el mouse, mus. Mientras que culus significa algo que es pequeño, así como cuando dice que es minúsculo, como un diminutivo. Entonces, literalmente la palabra músculo significa ratón pequeño. Se cree que es porque cuando tú contraes un músculo, por ejemplo, cuando flexionas el brazo para demostrar tu fuerza, que flexionas el bíceps, tú ves como el músculo se abomba y adopta más o menos la forma como de un ratón. Entonces se cree que por eso fue que esos latinos le dieron la palabra musculus al músculo e incluso hoy en la actualidad aún seguimos llamándolo así. Ahora, el músculo ya sabemos que es la unidad más importante del sistema muscular, pero todo músculo va a tener 4 capacidades o 4 propiedades, para ponérselo más fácil.
La primera propiedad es una de las propiedades más conocidas, que es la propiedad de excitabilidad. Un músculo fino puede ser una estructura que puede contraerse y generar movimiento, pero tiene que tener alguien que le indique que debe contraerse y que debe generar ese movimiento. Y aquí es cuando vamos a ver el concepto de excitabilidad, que no es más que la capacidad que tienen los músculos de poder recibir información del sistema nervioso y poder responder a esta información o a este aviso que le está dando el sistema nervioso, puede responder con movimiento. Entonces, esa es su primera capacidad, su primera propiedad, la propiedad de excitabilidad. Luego tenemos la propiedad de contractilidad. La capacidad de contractilidad es la capacidad que tiene un músculo de acortar sus fibras y poder contraerse. Esa es la capacidad de contractilidad, una también de las más importantes que encontramos dentro de los músculos, sobre todo dentro del que vamos a estudiar hoy, que es el músculo esquelético. Luego, la siguiente capacidad que tiene el sistema muscular o ciertas partes del sistema muscular es la capacidad de extensibilidad. Esta es la capacidad que tiene el músculo de extenderse, el mismo nombre lo dice, o de distenderse sin sufrir ningún daño. Lo que pasa es que ustedes a lo mejor tienen el concepto de músculo como el músculo que ustedes ven aquí, el que ven en los miembros, el que ven en el tórax, en el abdomen, pero resulta que todo el sistema gastrointestinal, por ejemplo, está hecho de músculo liso. Este sistema gastrointestinal, ustedes ven un estómago, un esófago, un intestino, él puede extenderse, puede distenderse, puede estirarse y después volver a su tamaño original. Esta es la capacidad de extensibilidad muscular. Luego tendríamos la capacidad de elasticidad. Esta capacidad de elasticidad sería la cuarta y última propiedad de los músculos y es la capacidad que tiene el músculo de volver a su forma original una vez que cesó la contractilidad y una vez que cesó la extensibilidad. O sea, de las dos maneras, él puede volver a su forma original sin sufrir ningún cambio. Esta es la capacidad de elasticidad. Vamos a seguir hablando entonces sobre la clasificación de los músculos, pero antes no te vayas a despegar de este video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. ¿Usted es profesional peruano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento porque hoy les voy a compartir una de las mejores oportunidades para aplicar directamente a la residencia permanente como profesional. Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y el día de hoy vamos a charlar de una oportunidad que mucha gente en Latinoamérica no conoce. Se llama la EB-2 por interés nacional. Anatómicos. Los músculos
Chicos, muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, bueno. Sí, profe. Ya, chicos, va a haber un pequeño trabajito para que ustedes puedan hacerlo hasta 20 minutos antes y vamos a exponer cinco participantes, cinco compañeros, ya, que terminen primero, van a poder exponer y van a tener su nota del día. El trabajo consiste en mencionar la importancia de los músculos, ¿no? Después la segunda es una pregunta, ¿qué se denomina patrones de movimiento? Y el tercero es, ¿cuáles son las principales cadenas musculares? ¿Ya, chicos? Profesor, disculpe, ¿lo puede poner en el grupo? Lo puse acá en lo que es el Zoom. Ya, gracias. ¿Se entiende o no se entiende el trabajo? ¿Está bien? ¿Me escuchan, chicos? Ahí lo mandé en el WhatsApp del Zoom, en el grupo del Zoom, ahí lo mandé. Profesor, ¿a dónde lo mandamos? ¿A dónde lo enviamos? ¿A qué correo? Ya no, es para que ustedes, ahorita lo van a mandar a mi correo también, pero es para que presenten 5 estudiantes, por favor. 5 estudiantes presentan y lo van a exponer al final de la clase, por favor, chicos, ¿ya? ¿De hoy? ¿La clase de hoy? Sí, la clase de hoy. Ya, o sea que lo hacemos así para nosotros y lo exponemos. ¿O es necesario que lo enviemos en Word? ¿Aló? ¿Hola? Sí, no te escuché bien, dime. ¿Es necesario que lo enviemos en Word o es solo para exposición así hablada o tenemos que hacer el documento de Word? Ya miren, van a exponer 5 compañeros, ahora va a ser su nota de participación, pero también van a tener nota todos en general porque van a tener que presentarlo en un Word. Lo envían ahí a mi WhatsApp personal, el Word. Pero obviamente que los que exponen hoy, que van a ser los 5 primeros, van a tener más notita porque ellos van a exponer, pues. Por eso los primeros 5 levantan su manito y exponen. ¿Les parece? Ya, Claudia, está bien, sí, dime. ¿Qué pasó? No, yo ¿Te has levanté levantado la mi manito para exponer. Ya, perfecto, está bien. Le damos unos 20 minutitos o 20 minutitos para que empiecen las exposiciones. ¿Ya, chicos? ¿Está bien? Ya, profesor. Pueden exponer nomás, no necesitan presentar PPT, no, solo exponer nomás, ¿no? Como les digo, es cada uno lo que sabe, si encuentra de repente en internet, que lo explique con sus palabras.
Chicos, ¿todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Está bien? Chicos, ¿están ahí? Sí, profesor, se le envía a su privado, a WhatsApp. Ah, ya, perfecto, sí. Sí, como le digo, la parte de la tarea, chicos, la parte de la tarea es mencionar la importancia de los músculos, igualmente también ¿qué se denomina un patrón de movimiento o patrones de movimiento? Y también cuáles son las principales cadenas musculares. ¿Ya? Eso principalmente. ¿Se entendió? Sí, profesor. Excelente, excelente, chicos. ¿Le parece unos 10 minutitos más para empezar a poner las exposiciones? Sí, profesor, por favor. Ya listo.
Chicos, vamos a ver voluntarios, a ver quién se anima primero. Levanten la mano los que son voluntarios, por favor, chicos. Profe, voy a empezar yo. Ya, excelente, adelante. Un ratito, ahorita comparto. Yo también, profesor. Ya, excelente. Disculpe, ¿se logra visualizar? Sí se logra visualizar, vamos, adelante. Bueno, empiezo. Buenas noches con todos. Voy a empezar. La importancia de los músculos. Nuestra musculatura no solo es imprescindible para mantener nuestra postura, movernos o realizar ciertas actividades diarias, sino que también interviene en muchos procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Ya hay varias enfermedades relacionadas con la masa muscular. También ayudan a proteger los órganos internos. Al envejecer, vamos perdiendo masa muscular, perdemos fuerza y nos cuesta realizar ciertos trabajos. Es por eso que es importante trabajar la masa muscular. ¿A qué se denomina patrones de movimiento? Son acciones concretas como caminar, correr, saltar, reptar, lanzar, atrapar, patear, girar, rodar y entre otras, que paulativamente se combinan y depuran para realizar
con un menor esfuerzo y un mayor grado de efectividad. ¿Cuáles son las principales cadenas musculares? Son 6 cadenas: la posterior-mediana, anteromediana, posterior-anterior, antero-posterior, posterior-lateral, anterior-lateral. Su actividad puede verse inducida por diferentes factores, tipológicamente corporal, genética. Las cadenas musculares son circuitos de continuidad de dirección y planos, a través de los cuales se propagan fuerzas. Estos circuitos forman un sistema conjunto que integra las conexiones entre el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético y la fascia, encargándose de mantener el equilibrio corporal. Bueno, eso sería todo. Profesor, disculpe. Ya, muy bien, adelante, el siguiente. Yo, profesor. Yo, Manrique. Adelante. Sí, un ratito, profesor, sino que estoy viendo para compartir pantalla, ¿sí? ¿Ahí se ve? Hola. ¿Se ve ahí? Disculpen. Sí se ve, está bien. Ya, listo. Bueno, esto es lo que he logrado investigar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es importancia de los músculos, esto es importante para mantener nuestra postura, ¿no? Movernos o realizar nuestras actividades diarias, sino que también intervienen estos en muchos procesos de metabolismo de nuestro cuerpo, en lo que es importancia de los músculos, ¿ya? En lo que es patrones de movimiento, son destrezas necesarias para participar en deportes, juegos y en actividades físicas a lo largo de la vida. Son acciones concretas como caminar, correr, saltar, rectar, lanzar, atrapar, patear, girar, rodar, entre otras, que paulatinamente se combinan y depuran para realizar con un menor esfuerzo y mayor grado de efectividad. En lo que es principales cadenas musculares, las cadenas musculares, bueno, principalmente para comenzar, ¿qué es lo que es cadenas musculares? Son circuitos de continuidad, de dirección y planos a través de los cuales se propagan fuerzas. Estos circuitos forman un sistema conjunto que integra las conexiones entre el sistema nervioso y el sistema músculo-esquelético y la fascia, engarzándose de mantener el equilibrio corporal. Eso es todo, profesor, de lo que yo he logrado investigar, ¿no? Profesor, está ahí. Ya, profesor, muchas gracias. Profesor, disculpe, yo lo que yo he hecho es que he hecho este trabajo, lo he hecho en el teléfono y estoy conectada a través de la tablet, pero no sé cómo compartir lo que he investigado. Se lo he mandado a usted al WhatsApp. Ya, pero ¿cómo hago? ¿Solo lo leo?
porque no puedo compartir la imagen como mis compañeros, porque lo he hecho, el trabajo lo he hecho en el teléfono y ahorita estoy conectada en la tablet. Ok. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Claudia Fuentes. Quiero compartir con ustedes lo que he investigado. La importancia de los músculos. Nuestra musculatura no solo es imprescindible para poder mantener nuestra postura o para movernos, sino también para realizar nuestras actividades diarias, que lleva a muchos procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Los músculos son fundamentales para realizar todas las actividades del día a día, tales como caminar, bailar, hasta levantarse de la cama. Gracias al sistema muscular es que podemos movernos. Los músculos trabajan junto con el sistema nervioso central para que el cuerpo se pueda mover. Algunos movimientos son controlados por la persona y otros son inconscientes. Sin el sistema muscular no podríamos hablar, sonreír, ver, ni levantar siquiera una ceja. Los patrones de movimiento. Los patrones básicos de movimiento son acciones concretas, como caminar, correr, saltar, lanzar, trepar, patear, girar, rodar, entre otras, que paulatinamente se combinan y depuran para realizarse con un menor esfuerzo y un mayor grado de efectividad. Ejercicios que ponen a prueba las destrezas más básicas o primordiales del cuerpo humano. Esto es aquellas que forman parte de formas más complejas de movimiento. Por ejemplo, los movimientos locomotores, que son aquellos que involucran el caminar. Los movimientos no locomotores, que son aquellos que involucran un desplazamiento corporal en el espacio, como balancearse, inclinarse, estirarse o doblarse. Y la manipulación con objetos, cuando el movimiento está involucrado un objeto distinto al cuerpo, con el cual este último interactúa de algún modo, como es el caso de patear o arrojar o atrapar, golpear, empujar o levantar. Las principales cadenas musculares. Entendemos por cadenas musculares los conjuntos de músculos y tendones que forman largas líneas y planos de conexión entre diferentes sistemas del cuerpo. También se le conocen como meridianos miofaciales. Las cadenas musculares se clasifican según la distribución de la tensión del sistema locomotor, según la función postural o según la función de movimiento. Principalmente se distinguen 6 cadenas musculares distintas que podemos clasificar entre anteriores o posteriores, quiere decir la parte de adelante del cuerpo y la parte posterior. Cadena muscular anterior son las cadena anterior mediana, la cadena anterior lateral o espiral, la cadena anterior posterior, la cadena muscular posterior. Las cadenas musculares posteriores son la cadena posterior mediana, la lateral o espiral y la posterior anterior. Según la postura del paciente se trabajan unas u otras cadenas musculares con el objetivo de recuperar la elasticidad muscular o corregir los posibles errores de postura que puedan derivar en complicaciones musculoesqueléticas. De igual forma, también se puede corregir o trabajar con estiramientos de estos meridianos miofaciales por nuestra cuenta para conseguir el resultado duradero y acabar por fin con los dolores derivados de las malas posturas que llevan a tener estos problemas de cadenas musculares. Gracias. Muy bien, chicos, excelente. Un favor, los que están participando, pongan su nombre completo y pongan al costadito participé en el WhatsApp, por favor, pónganlo. Chicos, los que están participando, por favor, pongan su nombre completo en el WhatsApp del grupo, pongan nombre completo y pongan participé. ¿Entiende? Sí. Ahora, a ver, ¿quién más tiene, chicos? ¿Quién terminó? A ver. Dina Zambrano. Ya, fantástico. Adelante. Dina Zambrano, profesor. Exponer. Profesor, Adelante, vamos. Profesor, no le puedo compartir. Ya no importa, hablando, explicando normal. Ya. La importancia de los músculos. O sea, el músculo es importante para realizar todas las actividades del día a día,
tales como caminar, bailar, hasta levantarse de la cama y por ende desempeñar un papel importante en bienestar y la calidad de vida en general. Y los patrones de movimiento, los patrones básicos se clasifican de acuerdo a su naturaleza en movimientos locomotores. Esto es aquello que involucra o sea, al andar, al desplazarse corporalmente y también en sus distintas velocidades y formas. Que se trate de caminar, trotar, correr, deslizarse, saltar, reptar, rodar, arrojarse o trepar. Y en movimiento no locomotores involucran el desplazamiento corporal en el espacio, tales como balancearse, inclinarse, girar y estirarse o doblarse. Manipulación de objetos. Esto está involucrado un objeto distinto al cuerpo humano, con el cual este último interactúa de algún modo, como en el caso de patear, arrojar, atrapar, golpear, empujar o levantar. Y lo que encontrar los tipos de cadenas musculares son los siguientes. Encontrar la cadena de apertura, cadena de cierre, la cadena de retroducción y la cadena de antepulsión. Eso es todo, profesor. Profesor. ¿Ah? No. Profesor.